¿entienden? Sí. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Nosotros venimos de una herencia oralista, y esta herencia oralista, todo lo que es cultura también va formando nuestro pensamiento y nuestras creencias. Entonces, cuando muchas veces yo escucho a los médicos decir, no, si este niño no tiene lenguaje, porque no habla. O sea, no tiene lenguaje oral, pero a lo mejor tiene otro tipo de lenguaje, ¿me entienden? Entonces, una vez hecha esa distinción, cuando hablamos de comunicación, ahí nosotros pensamos en el habla y distintas modalidades del lenguaje cuando actúan al unísono. Por ejemplo, nosotros estamos los tres acá, y yo también en la medida que hablo con ustedes, yo también muevo mis manos, voy intercalando la mirada, ¿verdad? Hago énfasis en ciertos puntos de lo que voy diciendo. Eso igual tiene que ver con la comunicación, porque una cosa es hablar planamente y otra cosa es hacer énfasis en distintos puntos de lo que yo estoy diciendo. Claro. Entonces, si nosotros consideramos, ¿verdad? Esas distintas definiciones, también podemos orientarnos mucho mejor a los fenómenos que ocurren en las dificultades. Por ejemplo, en la apraxia del habla es una alteración del habla, sí. ¿Por qué? Porque la programación motora de los músculos subyacentes al habla está afectada, ¿sí? La programación motora, ¿por qué? Porque una cosa es tener el lenguaje, la fonología, lo abstracto, la estructura de la palabra, pero después eso se tiene que traducir en movimientos, en una articulación. Pero si esa articulación falla, entonces aparece la apraxia del habla. Así como hay apraxia del habla, también está la apraxia fonatoria. La apraxia fonatoria tienen ese mismo principio de que es una programación motora, pero en base a las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son músculos y también necesitan una programación a nivel neurológico. Entonces, una persona que tiene apraxia fonatoria también va a ser una persona con dificultades para fonar. Que eso puede ocurrir mucho en pacientes secuelados con accidente cerebrovascular. Lo que es un trastorno del lenguaje afecta principalmente lo que es lo más abstracto del lenguaje, ¿cierto? Esa parte abstracta, intocable, que tiene que ver con la gramática, tiene que ver con la fonética, la fonología, tiene que ver con la semántica también, o sea, el vocabulario o las relaciones léxicas, o también la pragmática, que es algo que está muy afectado en el espectro autista, también tiene que ver con eso. Pero ¿qué pasa? En general, los chicos con trastorno del lenguaje está más afectada la dimensión de la fonética y la fonología y la gramática, mientras que en espectro autista está más afectada la semántica, todo lo que es conocimiento del mundo, y la pragmática, que tiene que ver con el aspecto más social, función ejecutiva. Entonces, por eso es muy distinto el perfil entre un chico con espectro autista y un chico con trastorno del lenguaje. Porque ahí la gramática y los sonidos del habla, cómo esto se va traduciendo en movimiento, eso en general está más afectado a los chicos con trastorno del lenguaje, pero tú ves que ellos son súper comunicativos. Desde muy temprano tienen respuesta e iniciación a la atención conjunta. Ellos te dicen, "Wow", que me dijo, pero yo sé que a ti te gusta eso, me lo quieren mostrar, no sé qué dijo, pero yo sé que me quiere mostrar eso, ¿sí? Y te busca, le gusta compartir contigo. Un chico con trastorno del lenguaje muchas veces, que no se le entiende mucho, pero él trata de compensarlo, esa es la diferencia, trata de compensarlo. Claro, por ejemplo, en los casos de niños con autismo, por ejemplo, en el caso de mi hijo León, también una característica es esta parte de que te toma de la mano y te lleva hacia la cosa en lugar de señalarla, ¿no? Por ejemplo, creo que es una de estas, ¿cómo se llama? Uso mecánico, creo que es el nombre que se... Aquí le decimos, disculpa, aquí le decimos instrumentalización. Instrumentalización, ajá. Entonces, es como esas características que tú dices dentro de los que están dentro del espectro, y entonces es como esta vinculación social versus alguien que solo tiene el tema de lenguaje, oralidad o musculatura y demás.
en donde él sí te va a señalar, él sí te va a tratar de decir, igual y no le sale la palabra como es, pero hay un esfuerzo de intención comunicativa muy, muy, muy fuerte, ¿no? Claro, efectivamente es distinto. Y esto de instrumentalizar, ¿qué pasa? El aspecto cognitivo está afectado. Aunque a la gente le cueste creerlo, el aspecto cognitivo está afectado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Los chicos cuando tienen respuesta a la atención conjunta, yo, por ejemplo, cuando hacemos una tarea de respuesta a la atención conjunta, uno dice, ¡ah, mira, qué fantástico! Y el niño se espera que el niño mire hacia donde yo estoy apuntando, ¿verdad? Uh-huh. Y yo para ello, eso requiere alguna base cognitiva porque hay una línea imaginaria entre lo que yo apunto y el objeto en cuestión, y eso es pensamiento abstracto. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando yo he estado con chicos con espectro autista, yo le digo, ah, mira qué fantástico, y se quedan como mirando la mano. Se quedan mirando la mano, ¿qué está haciendo? Entonces, ¿qué pasa? El señalar tiene que ver también con un hito a nivel cognitivo, Uh-huh. y eso es lo que le pasa muchas veces a los chicos con espectro autista, que de a poquito uno trabaja en la terapia como la conexión con el medio. Uh-huh. Y cuando los chicos, por ejemplo, al menos así me enseñó Macarena, con estos chicos cuando trabajamos el señalamiento lo hacemos primero a corta distancia y después Oh, para ok, que, sí. para que ellos vayan comprendiendo que el dedo es una proyección, ¿cierto? Que va más allá de lo tangible, ¿me entiendes? Totalmente. Yo he visto mucho que muchas de las técnicas terapéuticas en general parten de ese principio, ¿no? Como de simplificar lo que es muy abstracto, ¿no? Llevarlo a su forma más simple y poco a poco irlo llevando a la forma más compleja, ¿no? O sea... Al final se trata de dividir, de pensar en pasos súper pequeños, ¿no? Al final, yo la parte pedagógica también, ¿no? Comunicativa que trabajamos dentro de la escuela y todo eso, al final es como, ves muchos profesores frustrados y dicen, es que no hace ningún avance, es que o padres, ¿no? Es que no ha hecho ningún avance. Pero se trata de dividir pasos, ¿no? Siempre pongo un ejercicio que me encanta, ¿no? Por ejemplo, si estableces que al final, pues siendo un alumno, ¿no? El objetivo es que sepa hacer su inicial, por ejemplo, para que sepa firmar, ¿no? Y a lo mejor te pones un plazo de 3 meses y no es capaz. Pero claro, hay que ser capaz. A veces le dices a un profesor nuevo o a alguien que está formando, a un padre, ok, ¿cuáles son los pasos, no? ¿En cuántos pasos puedes dividir el objetivo que es hacer una inicial, ¿no? Y a lo mejor te dicen, bueno, poner la inicial, una línea, luego... Pero es que no, es que se puede dividir un montón de pasos. Primero, que el alumno entienda que te estás comunicando con él. Segundo, que entienda que le estás diciendo algo, una acción que requiere una respuesta por su parte. Luego, que reconozca el bolígrafo. Luego, que reconozca lo que es firmar. Luego, que la mano vaya al bolígrafo. Que el bolígrafo lo coja de una cierta manera. Que lo ponga encima del papel. Que trace una línea. O sea, cuando lo divides en un montón de estos pasos, el alumno, cuando en verdad empieza a progresar y tú eres capaz de enseñarle algo poquito a poquito y hay progreso, ¿no? O hay progreso. Bueno, pues ha aprendido 3 pasos. Pero lo que tienes que tener claro es ver cómo divides todo en pequeños pasitos pues para llegar al objetivo final. Por lo que dices es exactamente igual en comunicación como en pedagogía y en todo lo que se hace con este tipo de alumnos, independientemente del grado de autismo, ¿no? Evidentemente, porque también los objetivos van a ser distintos, ¿no? En una persona pues un poco más pues eso, de grado 1, que los objetivos van a ser distintos independientemente, ya no hablamos ni siquiera de grados, ¿no? Incluso de personas en el mismo grado, ¿no? Pero cada persona tiene sus propios objetivos y sus propias necesidades. Unos los tienes que dividir más, otros menos, pero es súper importante hacer esto siempre. Sí, y eso me lleva a una pregunta que yo tengo desde hace mucho, mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, de León, y creo que es algo que le pasa a muchos chicos que están dentro del espectro. Él iba con los hitos del desarrollo muy bien, a la par de su hermana. De hecho, él empezó a hablar primero, tenía ya algo así como 15 palabras, 20 palabras, digo, no, igual y no perfecto, o sea, por ejemplo, tiene un primo que se llama Guille, pues decía Guille, decía agua, decía tete, ¿no? Decía chen para decir tren, o sea, tenía palabras desarrolladas,
y de repente se fue a 0, ¿no? Entonces, eso, desde el punto de la fonoaudiología, ustedes, porque del punto neurológico ya me han dado alguna explicación, pero desde el punto de la fonoaudiología, ¿ustedes tienen identificado estos tipos de trastornos que se presentan de alguna forma, de que iban bien en el desarrollo y de repente se van a 0? Yo creo que sí, nos basamos en lo mismo, porque nosotros, al menos aquí le llamamos una regresión. Eso pasa mucho en las regresiones. Uh-huh. Y bueno, si el fundamento es neurológico, aquí, bueno, al menos lo que yo he estudiado es que la genética puede influir bastante, pero no es que la fonoaudiología haya propuesto sus propias teorías. En Uh-huh. general, las teorías son las mismas para todo el equipo, porque tiene mucho que ver con cómo es la disyuntiva del espectro autista, porque finalmente uno dice cómo surge, es algo perinatal, postnatal, epigenética, ¿verdad? Yo creo Claro. que es como una de las tantas dudas que existen. Sí, lo preguntaba más como desde el punto de vista del tratamiento. O sea, por ejemplo, si te dicen de un niño, como el caso de León, ¿no? Que hablaba, ¿no? Y tenía cierto desarrollo con hitos hasta un cierto punto en el cual perdió y tuvo esa regresión que mencionas. Si el acercamiento es diferente a uno que de repente nunca tuvo ese desarrollo y que tal vez pudieran ser otro tipo de formas el acercamiento terapéutico, así como, por ejemplo, están los niños que son muy ecolaicos, pero que no tienen sentido en el uso de las palabras, sino solo la repetición. O sea, como que hay, dentro del espectro sabemos que hay muchas variantes, o sea, como que siento que son diferentes condiciones y que tal vez el acercamiento terapéutico en estos 3 casos que te comento sería muy diferente de entrada, pero no lo sé, es una duda que tengo. Ah, entiendo. Bueno, si el chico tuvo regresión, yo la verdad es que a lo mejor no lo abordaremos, la verdad es que no lo abordaremos como cuando era antes de la regresión, sino ya asumiendo la regresión, habría que abordarlo. Ok. Porque ese es el actual, ¿cierto? El actual es esa, entonces, eh, probablemente ha sido un chico que tenía un repertorio de palabras y volvimos muy hacia atrás. Uh-huh. Entonces, ahí es muy importante considerar el foco o el paradigma de la comunicación, porque si lo hacemos repetir palabras no va a pasar nada y vamos a estar mucho tiempo ahí haciéndolo repetir palabras y no vas a llegar a ningún lugar. Claro, porque no hay Y sentido de la comunicación. claro, exactamente. Entonces, bueno, algo que es algo que se da en espectro autista, el fenómeno de la dificultad de la imitación. Y la dificultad de la imitación explican Uh-huh. por qué les cuesta repetir palabras, porque dentro de, dentro de las habilidades de imitación, la imitación de palabras es una de las más complejas, es una imitación muy compleja. La imitación del habla es una de las más complejas porque la activación neuronal y cerebral es mucho más amplia porque hay varias funciones cerebrales que actúan al unísono. Y esto tiene que ver con estudios de Helen Clark y Raymond Kent, que son investigadores del área de las neurociencias que a través de resonancias magnéticas, por ejemplo, funcionales, resonancias magnéticas funcionales, que son aquellas que tú haces una tarea y en vivo tú ves en la pantalla las lucecitas cómo se prenden, ¿cierto? Uh-huh. Haces X tarea. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos solicitaban una tarea de repetir el habla? La activación era mucho mayor, versus a lo mejor imitar un movimiento X como esto, ¿verdad? Entonces, como hay una mayor carga cognitiva o carga cerebral, es una tarea más difícil. Entonces, ahí está el dilema. Si este niño no sabe imitar esto, ¿cómo le vas a imitar que repita el habla? Si no es capaz de imitar eso. Entonces, es porque la imitación está muy afectada en el chico espectro autista. Y algo que se ve a través de los estudiantes o de los chicos es que los chicos muchas veces con mayores dificultades, porque también mayormente tienen una dificultad de limitación, y por eso avanzan más lento y por eso requieren mucha ayuda física. Porque son chicos que uno le dice, ah, mira, haz esto, y no pasa nada, Claro. ¿no? Y uno está así eternamente y no pasa nada, entonces uno tiene que recurrir a una ayuda física.
de tomarle la manito amablemente, ¿cierto? Pero en cambio los chicos que tienen menos dificultad